la inspección de trabajo se implique, etcétera, etcétera. Vamos entonces a la última conferencia de Sergio González, gerente de servicios de AENOR, sobre la ISO 39001 como impulsora de la mejora de los planes viales de las empresas. Realmente, allí donde no llega la administración, llegan las entidades privadas con sus trabajos de procedimiento, metodología, que recogen las ISOs. Y por lo tanto, muy atentos a que AENOR nos explique esta 39001 de los planes viales de las empresas. Bueno, muy buenas. ¿Qué tal? Me parece que no va todavía. Voy a quitar esa de ahí, porfa. Vamos a ver. A ver. Ay, ¿dónde está mi nombre? Bueno, vamos a ello. Tenemos... Vale, sí. Bueno, pues nada, buenas tardes. Tenemos media horita para hablar para permitiros prepararos para la comida o para el almuerzo posterior. En primer lugar, por supuesto, como siempre, agradecer a la ORP la invitación a que AENOR participe en este trabajo y también agradecer el reto que siempre implica dar una ponencia después de Fernando. El nivel al que suele dar las ponencias, el buen rollo que transmite y la información tan interesante que proporciona, hace que para mí siempre sea, cuando coincidimos, un reto, porque claro, ahora yo vengo a hablar de una ISO. ¿Y qué hacemos? Porque es que es una norma, y claro, yo vengo a hablar de una norma, y de requisitos de una norma, y de cómo cumplirla, y bueno, en fin, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible, ¿vale? Bueno, pues nada, un placer estar aquí, como siempre, y agradecidos todos los que estéis asistiendo a esta jornada. Pues voy a hablar de la ISO 39000, que es un nombre muy genérico. Es el número y la calificación de una norma internacional, y os voy a presentar qué es, para qué sirve y qué alineación tiene con los planes viales de las empresas. Pero primero necesito presentarme. Yo soy Sergio González, trabajo en AENOR. AENOR es una entidad privada cuya misión fundamental es demostrar o fomentar el desarrollo de las actividades asociadas con la evaluación de la conformidad. Es decir, lo que se trata es de demostrar que todas aquellas organizaciones públicas o privadas quieran demostrar su compromiso con alguna temática, nosotros podemos ir y evaluarlas y evidenciar mediante un certificado que cumplen. Por ejemplo, en el ámbito de la seguridad vial. Si una organización quiere demostrar públicamente, pública o privada, repito, quiere demostrar su compromiso con la seguridad vial, nosotros como AENOR podemos ir, evaluar si cumple con esa norma y emitir un certificado conforme a esa norma, demostrando que esa organización ha trabajado, se lo ha currado, en este caso, en el ámbito de la seguridad vial. Y primero necesitaría decir que es una norma, pues estamos hablando de normas, es muy sencillo. En este ámbito en el que nos movemos hay mucha terminología que muchas veces es confusa. Hablamos de evaluación, de verificación, de certificación, de conformidad, hay mucha terminología que contribuye a hacer lioso en ocasiones este mundillo. Pues bien, lo primero que necesito contarles es que es una norma. Una norma no es un reglamento europeo, no una directiva, no una ordenanza, no es un documento estrictamente legal, es un documento voluntario. Es decir, nadie, salvo que sea por una licitación o casos similares, nadie va a obligar a cumplir con una norma a una organización. Las organizaciones se presentan voluntarias a demostrar que cumplen con estas normas. Y es un documento no solo voluntario, sino también establecido por consenso. Es decir, estas normas no se hacen no sé, una mañana un experto se levanta y la elabora, no. Una norma se hace en el seno de UNE, por cierto, no lo he dicho en la diapositiva anterior, AENOR forma parte del grupo UNE. UNE es la actual Asociación Española de Normalización, es la entidad en España reconocida para realizar este tipo de normas. Pues bien, no es que alguien se levante una mañana y diga, bueno, pues hoy voy a hacer una norma de seguridad vial, no. Un comité de expertos en el que hay administración pública, empresas del sector, ciudadanos, etcétera, se reúnen periódicamente para dar lugar a una norma que la definición establecida es que proporciona reglas, características o directrices
para actividades o sus resultados, pero la manera coloquial de decirlo es que una norma es un documento que dice cómo se tiene que hacer bien algo. Una serie de expertos se reúnen para establecer requisitos sobre un sector, sobre un producto. Y aunque no lo crean, hay miles y miles de normas. Hay normas para cómo fabricar una cuna y normas de cómo fabricar un ataúd. Hay normas de cómo se presta el servicio en una escuela infantil y, por supuesto, cómo se presta un buen servicio en un servicio funerario. Hay normas de todo tipo, para el jamón y para las calderas. También hay una norma para cómo se tiene que gestionar bien desde una organización el ámbito de la seguridad vial. Cuando una organización cumple con una norma, puede pasar una evaluación, una auditoría, y para eso AENOR es una de las entidades de mayor prestigio y mayor reconocimiento en el mercado. Cuando AENOR realiza una auditoría, conforme una norma como las que he contado, si esa organización cumple con esos requisitos de la norma, es decir, pasa el examen, pasa la auditoría, se le concede una marca, un sello. Un sello que lo que proporciona es sobre todo confianza, información, trascendencia. Es decir, yo tengo un sello de AENOR, lo que estoy transmitiendo ante los demás es mi compromiso, como he dicho antes. En el caso de ISO 39000, mi compromiso con la seguridad vial. Pero hay muchas otras normas, seguro que de todos conocidas, ISO 9000 en el ámbito de la calidad o ISO 14000 en el ámbito del medio ambiente, u OSAS o futura norma ISO 45001 de prevención de riesgos laborales. Pues bien, presentado que es una norma, presentado que es AENOR, vamos a hablar ya de ISO 39001 y voy a intentar transmitirles de la manera más sencilla qué es lo que pretende esta norma, por qué es una herramienta, por qué se complementa con los planes de movilidad o los planes de viales en las empresas. El primer mensaje que quiero darles es que está en nuestra mano hacer lo que buenamente podamos para mejorar el ámbito de la seguridad vial. Por mucha legislación, por mucha normativa, por muchas inspecciones, por muchas multas y sanciones que nos puedan poner, y no es el caso más habitual, lo más importante son las medidas, las políticas, está en nuestra mano, en el de las empresas, hacer cosas. Como decía Fernando, con pequeñas inversiones, da igual, cualquier cosa que hagan las organizaciones será bienvenida. Porque por mucho que hagan los gobiernos en pro de la seguridad vial, por sí mismos no tienen todas las herramientas para reducir los accidentes de tráfico. Y de esto son muy conscientes todas las organizaciones, empezando por la misma Naciones Unidas, que ya allá en el 2010 estableció un programa de apoyo al decenio de acción en cuanto a la seguridad vial. Y ya en aquel momento, y sin entrar en datos, porque esta no es una presentación fundamentalmente dedicada a los datos, ya establecía que en el mundo las lesiones causadas por el tránsito son la 8ª causa mundial de muerte y la primera en los jóvenes de 15 a 29 años. Es que la relevancia de lo que estamos hablando es tal que creo que merece la pena centrarnos en esas herramientas que no solo desde el punto de vista de las políticas públicas, sino desde el punto de vista de las organizaciones públicas y privadas y de las personas podemos llevar a cabo para intentar mejorar esta situación. Pues bien, aquí está la tradicional diapositiva, bueno, desactualizada, datos del 15-16, pero da igual, lo importante no son los datos, lo importante, bueno, claro que son leches, esto es 2015, 58.842 accidentes laborales de tráfico. Lo importante no es el dato concreto, y además circunscrito a España, lo importante es darse cuenta de que esto merece la pena trabajar sobre ello, y trabajar sobre ello desde todos los puntos de vista, ámbito político, ámbito privado. ¿Por qué no? Vamos a intentar poner en marcha acciones que reduzcan esta barbaridad. ¿Y qué hacer? Bueno, pues hay muchos organismos, como decía, públicos e internacionales que han luchado por intentar poner en marcha iniciativas, por poner en marcha políticas que reduzcan en la medida de lo posible esta sangría. Por ejemplo, el Plan Mundial, como decía, para el Decenio de Acción de la Seguridad Vial 2011-2020, que en breve creo que ya finalizará. Bueno, pues en este plan de Naciones Unidas ya se mencionaba, la invitada que tenemos hoy aquí a hablar sobre ella, ya se mencionaba en aquel momento que entre los pilares, las actividades más relevantes a poner en marcha por parte de organizaciones sería la promoción de iniciativas de gestión de la seguridad vial, tales como la nueva norma ISO. En aquel momento era la nueva norma ISO. Ahora ya es una norma consolidada y cumplida por muchas organizaciones. También en la Unión Europea se apoyaba en esa misma época esa iniciativa, en este dictamen del Comité Económico y Social Europeo ya se hablaba en su momento de esa iniciativa, de esa elaboración de la norma ISO 39001 y el intento o el fomento de que las certificaciones, es decir, el reconocimiento de que las empresas cumplen con esta norma, sirviera como herramienta para mejorar en el ámbito de la seguridad vial. Pues bien, fue en el año 2013 cuando se aprobó
formalmente esa norma. Durante el año 2012 se estuvo trabajando. Trabajaron en ella organismos, entidades, expertos de todo el mundo. Aquí podéis ver la cantidad de participantes que hubo en aquel comité. Esta diapo lo único que trata de trasladar es la importancia que en el mundo se le dio a elaborar una norma. Como os decía, hay normas de todo tipo de condición, desde las de gestión de reclamaciones hasta la de cómo fabricar un horno. Seguramente habrán visto la marca N de AENOR en extintores, en hornos. Eso dice que ese equipo, que ese producto cumple con una especificación técnica, con una norma voluntaria. Pues bien, para trabajar en una norma sobre seguridad vial hubo un consenso internacional de muchísimas organizaciones de muchos lugares del mundo participando activamente en su elaboración. Y eso fue en 2013, ya estamos en 2018 y en ese tránsito ha habido una iniciativa importante a nivel internacional con muchas organizaciones demostrando el cumplimiento de esta norma y con ello demostrando el compromiso que tienen en pro de la seguridad vial. De hecho, nosotros como AENOR tenemos un buen número de certificados, superan ya el centenar de certificados de empresas que están formalmente implicándose en el ámbito de la seguridad vial, y tanto en España como fuera de España. Sobre todo en Latinoamérica, donde el problema de la seguridad vial, si lo es aquí, como todos conocemos, es mucho más relevante o necesita de acciones más inmediatas. Pues bien, entre las organizaciones que han demostrado este compromiso hay desde las administraciones públicas responsables de la gestión, como la DGT, como el Servei Català de Trànsit o el Consejo Nacional de Seguridad Vial de Perú y otros que están en marcha, que están trabajando en ello, como ahora mismo en Panamá o en Chile. Organizaciones que tengan que ver con la seguridad vial, desde empresas de asistencia en carretera, consultoras especializadas, centros estratégicos y especializados en el ámbito de la seguridad, pero también empresas que son concesionarias de carreteras, empresas relevantes del ámbito del transporte de pasajeros, empresas relevantes del ámbito de la logística, de alquiler de vehículos. Pues bien, el reto ahora no es solo contar con todas estas organizaciones y que siguen creciendo y siguen aumentando, en muchas ocasiones también porque se están solicitando este tipo de requisitos en licitaciones públicas. Pues bien, el reto es ahora pasar a las organizaciones o empresas que no tienen esa relación directa con la carretera, como una concesionaria o con una empresa de transporte de pasajeros. El reto es a todas aquellas empresas que tengan, me da igual, cualquier relación, por mínima que sea, con el tráfico. Pero no me refiero solo a organizaciones que tengan una flota relevante con camiones o con coches en la carretera. Empresas que sean demandantes de tráfico. Un polideportivo, un museo, una escuela. A todos somos conscientes del follón que se monta en los colegios a primera hora cuando todos los padres quieren llegar a sus hijos a la misma hora o recoger a la misma hora y se generan un problema real de tráfico. Pues bien, ese es el reto ahora. Todas estas organizaciones de estos sectores muy asociados al tráfico se han involucrado y se han comprometido. El reto ahora es pasar a las siguientes. Pues bien, les voy a presentar entonces cuáles son los requisitos fundamentales de ISO 39001 y cuál es su relación con los planes viales de las organizaciones. Lo primero que les tengo que decir es que ISO 39001, cualquier norma, como decía, es una norma que establece una serie de requisitos que intentan decir cómo se hace bien algo. Bueno, pues ISO 39001 pretende ser una herramienta de trabajo que sirva a cualquier tipo de organización para mejorar su comportamiento en el ámbito de la seguridad vial. No se trata de una norma que, digamos, establece una serie de requisitos técnicos sobre el asfalto o sobre la señal de tráfico. No ese es su objetivo. Su objetivo es ser una herramienta de gestión. Una herramienta válida para cualquier organización pública o privada. Una herramienta que aborda, y ese es el mensaje fundamental, la gestión de la seguridad vial integral en la organización. Se centra en la organización y, en un resumen muy rápido, sin mayores complicaciones, lo que pretende es identificar en nuestros procesos de trabajo, en nuestras actividades, cuáles son los riesgos más relevantes en el ámbito de la seguridad vial. E intenta traducir en acciones concretas, en objetivos, iniciativas para reducir esos riesgos. Eso es lo que pretende. Es un resumen muy rápido de lo que dice ISO 39001. Pero claro, se acompaña de muchas otras cosas. Por supuesto, es un complemento de las disposiciones legales y de hecho es un complemento porque va a más. Ahora vamos a ver algún caso. Pero hay un mensaje fundamental que quiero trasladar, y más en este ámbito en el que estamos. La norma ISO 39001 se aplica a la seguridad vial global, que por supuesto incluye o contempla la seguridad vial laboral.
Para nosotros es fundamental tener en cuenta que cuando una organización implanta ISO 39001, no solo, que también por supuesto la está implantando para sus empleados, para sus trabajadores, también lo hace para la sociedad en general en la que trabaja o presta actividad. Y les voy a decir un ejemplo real. Hace un tiempo me tocó ir a auditar a una empresa de autobús urbano de pasajeros, una ciudad muy grande. No estamos hablando de Villanueva del Caudete, no. En una ciudad muy grande y relevante en España. Y cuando llegamos a auditar ISO 39001, en una primera fase, nos encontramos que el alcance que ellos habían decidido para la implantación de ISO 39001 eran sus empleados, los empleados del taller y los conductores del autobús. Y razonamos con ellos. Está muy bien y nos alegra que hayáis hecho esta iniciativa, pero es que sois una empresa de autobús urbano de pasajeros, una capital de provincia. Tenéis decenas de autobuses todos los días, centenares de autobuses todos los días en marcha en la ciudad, con vuestros pasajeros, con los peatones que cruzan, con los usuarios con los que compartís el tráfico. Creemos que el alcance no se debe circunscribir al empleado, que por supuesto lo debe contemplar, pero también tendréis que intentar buscar medidas en esta implantación para la seguridad vial global, intentando poner en marcha acciones para mejorar la seguridad vial no solo de los empleados, sino también del resto de la sociedad. Y esa es la diferencia fundamental y la ayuda fundamental que da ISO 39001, por ejemplo, frente al plan tipo de seguridad vial o cualquier plan de movilidad o de vialidad que lleven a cabo las organizaciones. Lo que intenta aportar ISO 39001 es una herramienta de trabajo que complemente este tipo de planes, que les ayude, pero que también dé un paso más allá. 2 pasos más allá, de hecho, me gustaría centrar. No solo a una iniciativa concreta, sino primero a convertir los requisitos que establece de alguna manera un plan de seguridad vial como este, transformarlos en un sistema de gestión. Un sistema de gestión que se retroalimente, que cada vez que yo haga una encuesta, cada vez que haga yo una medida de revisión de cómo puedo mejorar en mi empresa, se retroalimente y vea si ha funcionado y vuelva a poner en marcha el mismo proceso una y otra vez. Eso es un sistema de gestión. Pero además que sea relativo a la seguridad vial global y no lo circunscriba, pero lo incluya necesariamente en la seguridad vial laboral. Entrando un poco más en detalle, pero sin demasiada complicación, porque no es la idea, una serie de ideas sobre qué recoge ISO 39001 y cómo facilita o qué tipo de herramienta es. Bien, pues evidentemente lo primero es identificar los tradicionales y ya conocidos factores que interactúan o que influyen en la seguridad, incluyendo, y aquí coincido con la parte de la relevancia que tiene el factor humano, factor vía, factor vehículo, pero también el factor entorno, que en esta norma es todavía más relevante, porque estamos hablando de cómo la organización, sobre todo aquí, el factor organización dentro del entorno, influye a la hora de tomar medidas. Bueno, pues bien, lo primero que dice la norma es, establece cuál es tu rol, cuál es tu actividad, quién eres, a dónde vas, por qué eres como eres, cuáles son tus procesos, tus actividades, tus funciones. Y lo siguiente, y para mí más importante, es cuáles son las partes interesadas a las que te refieres. Es decir, ¿con quién interactúas en el tráfico? Esta empresa de autobús urbano, ¿con quién interactúa? Pues interactúa no solo con el conductor, no solo los empleados del taller o del centro, con los pasajeros, con los que están esperando en la parada, con los que cruzan el paso de cebra, con los coches que coinciden en el tráfico, con el ayuntamiento, que es el que les da la licitación y les permite, con Protección Civil y con la Guardia Civil y con todo hijo de vecino. Y todos ellos tienen algo que decir en lo que a seguridad vial se refiere, algunos más, otros menos. Pues bien, lo primero que tiene que hacer la empresa es identificar cuáles son las partes interesadas y a partir de ahí ponerse a trabajar. Y esta es la diapositiva más importante de toda la presentación. Es el corazón de lo que es ISO 39001. Un ciclo en base al cual, en primer lugar, lo que hace la organización es identificar quiénes son, en qué contexto se mueven, qué actividades prestan, identificar cuáles son esas partes interesadas a las que se van a referir y a partir de ahí identificación de los riesgos asociados a esas partes interesadas. También se puede hacer por procesos o actividades. Pero en este argumentario vamos a quedarnos con las partes interesadas. ¿Qué riesgos corre cada una de ellas? ¿Es el mismo riesgo que corre la persona que cruza el paso de peatones que los que están esperando las paradas? ¿Es el mismo riesgo el que corren todos los pasajeros en las mismas paradas? ¿O hay paradas que tienen un mayor riesgo de que exista un atropello? ¿O hay cruces? ¿O hay rotondas? ¿O hay horas del día
En fin, ese es el análisis que hay que hacer. ¿Qué riesgos hay para cada proceso o para cada parte interesada? Y a partir de ahí la norma te pide analízalos, evalúalos de alguna manera. Vamos a ver cómo son. ¿Son riesgos relevantes? ¿No? La norma no establece una metodología concreta para evaluar riesgos, lo deja libre. Puede utilizarse el tradicional de probabilidad, exposición, consecuencias u otro afín. Pero a partir de ahí se deben identificar los riesgos relevantes, priorizar los que sean más importantes para la organización y poner medidas que reduzcan, que minimicen esos riesgos. Y volver a empezar. Vamos a empezar si con esas medidas que hemos puesto se han reducido los riesgos, consecuentemente los resultados de seguridad vial son o no mejores. Y volvemos a empezar el ciclo una vez pasado ese proceso. Pero en todo este proceso ha habido unos invitados que no he mencionado, que son los factores de desempeño. Es un carácter clave en la norma y que voy a comentar un poco después. Pero la norma no se queda ahí. Este es el ciclo de acción y reacción, de identificación de riesgos, identificar los relevantes, poner medidas, ver si se han cumplido. La norma es un sistema de gestión, como otras grandes normas, como ISO 9000 o ISO 14000. Pues bien, como tal norma de sistema de gestión, se ve acompañada de otros muchos procesos relevantes que las organizaciones tienen que implantar y, si quieren ser certificados por AENOR, demostrar que los cumplen. Por ejemplo, procesos relacionados con el liderazgo y el compromiso, con un establecimiento claro de los roles dentro de la organización, con procedimientos clave de comunicación, de toma de conciencia, de identificación de recursos y también algunos clave y diferenciales con respecto a otros sistemas de gestión que ahora pasaré a comentar. Pues bien, entrando un poco en detalle, pero rápidamente y sin profundizar, lo primero que hacen las organizaciones es identificar el contexto en el que se mueven, comprender las necesidades de sus clientes o de sus partes interesadas, identificar riesgos. Bien, esto es lo que he comentado. ¿Cómo? Pues en muchos y diferentes ámbitos. ¿Cuáles son esos ámbitos en los que la empresa tiene que fijarse y en los que puede trabajar? La condición personal, edad, experiencia de nuestros trabajadores o de las personas con las que contactamos, el estado de las vías por las que circulamos, el volumen de tráfico que estamos sometidos todos los días, las entregas en plazo, que antes comentábamos, la relación con el tráfico motorizado. En fin, hay que identificar qué acciones se pueden poner en marcha para reducir los riesgos que hemos mencionado antes. ¿Y cómo vamos a poner en marcha estas acciones? A través de los factores de desempeño. El mensaje era: identifica riesgos en esos ámbitos que acabamos de hablar y prioriza aquellos que sean más relevantes para actuar sobre ellos. La norma te propone que se utilicen 3 tipos de factores para ver si se están cumpliendo o no se están cumpliendo las medidas que tú pones en marcha para intentar mitigar esos riesgos. Y utiliza 3 tipos de factores: factores de exposición al riesgo, factores finales de resultado y, los más importantes, los factores intermedios de resultado. Los factores de exposición al riesgo son los que nos permiten saber cómo está el patio, cómo está la cosa. Vienen determinados por la naturaleza de lo que hacemos y suelen ser indicadores generales que nos permiten conocer en vivo e en directo cómo son los resultados en nuestro proceso, nuestra actividad relacionada con la seguridad vial. Son factores que sirven para entender hasta dónde nos exponemos. Volumen de producto o servicio suministrado, distancias recorridas, volumen de tráfico desglosado por tipo de vehículo, es decir, las características de lo que hacemos. Además, la norma no solo pide que existen indicadores o factores de exposición, también nos pide que se tengan en cuenta una serie de factores finales. Eso sí que son los factores de resultado. Ahí sí que vamos a ver no solo cuántos puestos estamos, sino también cuáles han sido los resultados finales de nuestras iniciativas. Y suelen ser heridos graves, heridos leves, muertes, fallecimientos, accidentes, incidentes, coste humano, coste económico, es decir, aquellos datos, aquellos factores que nos van a servir para entender hasta dónde llegan los costes humanos y si las iniciativas que yo estoy poniendo en marcha año a año van reduciendo. Y por último, los factores intermedios, aquellos sobre los que hay que actuar, bien sean indicadores de medición o bien sean acciones concretas. Y aquí es donde es más poderosa la norma de la que estoy hablando, porque lo que propone es, en toda esta terminología de sistema de gestión, en el que identificamos los riesgos, priorizamos los más relevantes, actuamos para reducirlos. Es muy fácil hablar de actuamos para reducirlos. No, aquí tenemos una amplia gama, un amplio menú de posibilidades sobre las que realmente actuar e intentar hacerlo con acciones concretas y para las partes interesadas o los procesos
que sean más relevantes. Actuar sobre, si por supuesto si tenemos competencia, el diseño vial, la velocidad segura, el uso de vías adecuadas en función del tipo de vehículo, usuario, carga o equipamiento, sobre los cinturones de seguridad. Por cierto, antes reflexionaba hablando de los cinturones de seguridad, nos queda mucho por hacer. Y fíjate que ya se ha hecho demasiado. Yo creo que casi todo hijo de vecino ahora en su coche utiliza cinturón de seguridad, pero siempre me fijo en dos temas relevantes. Soy usuario de autobús, cuando no viajo, casi permanente. Y yo me pongo el cinturón de seguridad pero nada más entrar. Y siempre me fijo. Quien está al lado, no. Pero ni el del lado, ni el de enfrente, ni nada. Nos hace falta todavía una sensibilización enorme para ponernos el cinturón de seguridad en los autobuses. ¿Y nos han fijado en las series de televisión y en las películas? Cuando alguien coge un coche. Pues a partir de ahora, fijaros en cuántas veces el que coge el coche y empieza, se pone el cinturón antes de empezar. Es un tema de tiempos, es que cuesta cada segundo, pero no se lo suelen poner. Bueno, estoy divagando, lo siento, pero es que es una reflexión que siempre me duele y quiero transmitirla. Volviendo a la norma y terminando ya, porque me quedan muy poco, ¿no? Me quedan 90 segundos, ¿vale? Sí. Bien, lo importante es poner en marcha acciones. Poner en marcha acciones y la norma te permite tener una amplia catalogación de ámbitos sobre los que poner estas acciones. Y esas acciones, además, deben ser medibles e intentar poner objetivos de cumplimiento sobre esas acciones para que en ese sistema de gestión que comentábamos, de alguna manera, consigamos cumplir con tiempo y forma los objetivos que nos hemos planteado. Y voy a terminar con los dos mensajes, con los dos procedimientos que la norma pide, que son diferentes. Todas las normas del sistema de gestión piden una serie de procedimientos que evidencian que la gestión, que la forma de hacer de las empresas es coherente. Piden auditorías internas, piden revisiones por la dirección. Bueno, pues esta norma se centra en dos temas un poco diferentes. Uno, el de preparación y respuesta ante emergencias. Cualquier organización que implante ISO 39001 con un alcance más pequeño o más grande, siempre tiene que tener y desarrollar procedimientos sobre preparación y respuesta ante emergencias, que intente verificar o incluir aspectos relacionados con la revisión periódica de incidentes, el procedimiento de respuesta, el procedimiento de preparación, que como auditor ya les digo que una de las no conformidades, uno de los incumplimientos más habituales cuando auditamos esta norma es que hay muchas organizaciones que se dedican y tienen un procedimiento de la leche para ver cómo responder ante emergencias, pero se les ha olvidado que también tiene que tener previsto uno de preparación, de saber qué puede pasar para adelantarse a esa situación. Y el otro procedimiento relevante en este ámbito es el de investigación de accidentes de tráfico y otros incidentes. Es decir, dar la importancia que merece a aquellos accidentes e incidentes en los que ha participado la gente de nuestra organización. Darles el valor e investigar qué ha pasado. No quedarse en un genérico, pues yo iba por aquí. No, vamos a intentar ir a la causa subyacente de lo que ha sucedido. En resumen, lo que se pretende con esta norma es aportar un beneficio para todos. El mensaje que quería trasladarles es que por muchas políticas que hagan las políticas públicas, en nuestra mano está hacer algo. Y desde el punto de vista de las organizaciones privadas, la implantación de herramientas como los planes de seguridad vial y como ISO 39001 facilita, aunque sea solo, el planteamiento de qué estamos haciendo, plantearnos a quién les estamos afectando e intentar poner medidas utilizando esos factores que he comentado antes para hacer seguimiento con esas medidas en algo que a todos nos importa, reducir los costes humanos y materiales económicos que implica la seguridad vial. Es un beneficio para todos, para la sociedad, por supuesto para las empresas, pero también para las personas. Y creo que con ello sí cumplo mi tiempo. Perfectamente. Muchas gracias. Yo solo debo decir, como inspector de trabajo, que en todas mis actuaciones, en mis decenas de años de trabajar como inspector, siempre que entrábamos a hacer una inspección, que teníamos que hacer alguna comprobación técnica, y veíamos que tenía certificación ISO o de AENOR sobre el campo que íbamos a investigar, la verdad es que jamás tuvimos que intervenir con ningún acto de infracción, porque de entrada ese valor de la confianza que pone como anagrama debajo de AENOR es lo que siente el inspector y es lo que debe sentir el empresario al ponerse una norma que él ha calificado de entrada como voluntaria, no obligatoria, pero una norma que da una confianza y una sensación de decir, aquí se lo ha mirado gente independiente y que quiere que se consigan los objetivos. Y el empresario lo ha asumido, pues precisamente por la voluntariedad
al inspector le da la sensación, y así actuamos, de decir, pues esto ya ni lo miro. Ya se lo han mirado otros que se lo han mirado con mucha más profundidad que nosotros mismos. Así es. Bueno, pues muy bien. Hemos terminado esta mañana puntualmente la jornada y ahora toca el almuerzo.